¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar de nuevo con ustedes en este día en su programa Apuntes de la historia de Patos. Su amigo Jorge Luis Esquivel agradece que nos acompañe en esta hora en la que estaremos platicando acerca de la medicina tradicional como parte fundamental de nuestra cultura. Vamos a continuar con la medicina tradicional. Se encuentra presente esta en todos los pueblos de México. Es un concepto de creencias, prácticas, recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos de la salud y de procesos desequilibrantes, cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas. La medicina tradicional se conforma con una amalgama de prácticas curativas que desde siempre han existido, pudiéndose afirmar que se inician desde antes de la llegada de los conquistadores. Algunas prácticas fueron traídas por estos también, y otras fueron provenientes del África a través de los esclavos. De esta manera se fue conformando una rica gama de prácticas y saberes en torno al cuerpo humano, siendo fundamental el contexto de cada grupo social, el medio en donde se fraguaron los acontecimientos de la medicina tradicional, contribuyendo el medio ambiente, la flora y la fauna, y el concepto que su gente tenía en referencia a las fuerzas que dominan y regulan el complejo salud-enfermedad. Según para aquellos que practican la medicina tradicional, las enfermedades pueden ser consecuencia de causas naturales o sobrenaturales, y las primeras pueden ser tratadas por la medicina alópata, y para la segunda es necesaria la intervención de los médicos tradicionales, quienes aseguran que aunque algunas de las enfermedades corresponden a padecimientos físicos, la gran mayoría son atribuidos a las transgresiones de las normas sociales. Y estas dos transgresiones o desequilibrios traen como consecuencia castigos divinos, provenientes de Dios, de los santos, de la Virgen o de seres mágicos, y solo son ellos los que tienen las facultades de curar. Y una vez que se haya reparado la falta o las cosas hayan regresado a su equilibrio normal, después de la limpia o de varias sesiones curativas, se deben tomar las prevenciones. Regularmente los padecimientos o las enfermedades que padecen los enfermos pueden ser provocadas por la intervención de un ser maligno, ya sea por accidente, por invocación o porque haya sido intervenido algún hechicero por petición de una persona para provocar el daño a otra tercera persona. En estos conjuros el alma del individuo es la víctima principal, la cual al ser separada del cuerpo causa la enfermedad, aunque no necesariamente se tenga presente la presencia de fuerzas malignas que pudieran ser originadas por la enfermedad. Y pues hemos sido testigos de casos como este, en el que una persona quedó postrada de una forma muy inusual, y en este caso no se le pudo encontrar cura al mal de esta persona, y padeció de su mal durante años, sufriendo su enfermedad hasta la muerte. Pero también en el caso anterior, en el que la persona que padecía el mal veía cosas y animales que le querían hacer mal, y nadie más miraba esto que le pasaba, hasta que recibió su cura y estuvo bien. También existen espíritus de difuntos que después de muertos aún se encuentran en el mundo de los vivos, como ha sucedido según comentarios de muchos de los habitantes de la población de General Cepeda, a quienes les ha ocurrido. Y en estos casos, estos recurren a los curanderos para que les ayuden a ahuyentar a estas almas, pues consideran que no se quieren ir solos y quieren acompañantes, para lo cual reciben una limpia y algunos rezos y pócimas que deben de colocar en ciertos lugares de la casa, y de no hacerlo, la lucha a estas gentes, sí se han visto casos en los que no pasa mucho tiempo, enferman y se mueren. Luego
se piden oraciones para el descanso del alma de estas personas ya muertas, y estos dejan de andar por el mundo de los vivos. Hay gente osada que de manera particular se hacen de una ouija para invocar la presencia de los espíritus, y para la realización de estas actividades no hay que hacer las cosas a la ligera. Hay que tener cuidado y respetar lo desconocido. Es posible que no se tenga el miedo de incursionar en estas prácticas, pero ¿cómo se puede temer con quien se convive? La gente profesional que se dedica a estos menesteres dicen que para poder curar la enfermedad, primero necesitan conocer el origen de la misma, el cual puede ser revelado a través del sueño, las cartas, el agua o la lectura del café. Una vez conocido el diagnóstico, la enfermedad puede ser tratada por medio de limpias, rezos, infusiones, somerios y otras cosas más. En términos generales, todos estos curanderos se dedican a encaminar sus acciones hacia la salud del enfermo. En esta categoría se encuentran los curanderos y los que no lo son, y a estos les dicen mañosos. Entre las personas que realizaban curas era una señora conocida como la Cajita, a quien decían de esta manera que era porque era Cajita del niño Fidencio. También había un señor que realizaba curas extrañas, pues se dice que había 2 personas en un rancho, y era un señor y un niño que estaban desahuciados, y para realizar la cura mandó matar un castrado, al cual le sacó las tripas y aún caliente los metió dentro del animal, realizándose de esta manera la cura, no sin antes permanecer con las tripas colgadas hasta que éstas se secaron. En cambio, había otro hombre de nombre Regino de León, que no se dedicaba a curar, y aunque sí sabía hacerlo, no lo hacía. Era diablero, porque disfrutaba más hacer diabluras, tales como transformar su persona, dominar a los animales más bravíos, hacer andar los esqueletos de los animales. Hubo también un grueso grupo de señoras que le hacían a la brujería, y aún queda una que otra, pero de las que les dicen mañosas, porque no curan y solo se dedican a hacer males a la gente. Doña Martina de la Cruz en aquellos tiempos campeaba entre Parras y General Cepeda. Esta también era mañosa, de las que solo hacían maldades, pero también se decía de una señora de Parras que vivía entre muchos perros y que se dedicaba a las 2 cosas, tanto para curar como para hacer males. En Saltillo estaba Don Tánice, que era un curandero que vivía allá por el Ojo de Agua, el niño Fidencio en Espinazo, Nuevo León, y otro de nombre Pedrito Jeremías que curaba en la colonia La Moderna en Monterrey. Hace ya mucho tiempo se dijo que en el ejido de Jalpa se había aparecido una virgen a una señora, y ésta le había pedido que curara a la gente en su nombre, solo con aplicarles unas cruces con lodo en la cara, pero que le construyeran una capilla. Así lo hizo la comunidad, pero desafortunadamente la señora ya murió. También se dio el caso de las personas vividoras, como el caso de una tía que decía que sabía curar, pero nunca supo hacerlo. Lo que sí aprendió muy bien fue a sacarle el dinero a los incautos. Hoy en día habita en la comunidad una señora por el rumbo del Panteón Viejo, que es la que hace amarres, quita la sal y cura de males. Y una persona que es parapsicóloga también cura, pero ella opera en Saltillo y en ocasiones viene a General Cepeda a solucionar los problemas de la gente. Los hierberos también eran las personas que sabían de la utilización y las propiedades de las plantas, y entre estos había hace ya mucho tiempo un señor en la comunidad a quien regularmente se le miraba los domingos con un montón de cajitas con hierbas sobre una cobija en los portales. Y luego le siguió una persona que vende hierbas y pócimas para curaciones en el mercado. Y también allá por el barrio del Panteón Viejo hay un chamán que también vende pócimas y velas y enseres de protección. A se le puede encontrar allá por aquel rumbo. Las rezanderas también forman parte de este grupo selecto. Anteriormente estaba conformado por un grupo de señoras que se dedicaban a rezar los rosarios de los barrios del pueblo.
Y todavía queda una que otra persona que se dedica a hacer los rezos en los rosarios de las casas. Los hueseros, estos también conforman la planilla de curanderos de la medicina tradicional, y en el pasado había un señor en el pueblo que vivía allá por el rumbo del Testerazo. Este señor fue el patriarca de la dinastía de la familia. Luego le siguió su hijo, de quien aún tengo el recuerdo de que un día lo busqué por haber sido víctima de una torcedura en la espalda. No podía ni respirar ni enderezarme, y después de haberme hecho el favor de sobarme, me fui completamente aliviado de su casa. Desafortunadamente este señor ya también murió, pero aún vive la hermana de este señor. Dicen que también hace milagros. Ella vive allá por el rancho de la Boquilla, y los hijos también que curan huesos, pero estos viven en Saltillo. También las parteras, este grupo de señoras conformaban el grupo de curanderas de la medicina tradicional. Estas personas eran muy humanas y con la paciencia, destreza y pasión hacían su labor humanitaria, pues las madres de aquellos tiempos pedían ser atendidas por estas señoras más que por los médicos del hospital. Se puede decir que la mayoría de la población de General Cepeda nació de las manos de estas señoras. Luego también están las curanderas de empacho. Estas señoras eran otro grupo de mujeres piadosas que le prestaban más atención al enfermo que a sus quehaceres habituales. Por su parte, mi abuela, que también curaba a los niños, se les hacía a estos que se les había caído la mollera. Recuerdo que los tomaba de los pies y les daba unos golpes en las plantas de los pies, y con el dedo pulgar les presionaba el paladar y listo. Además tenía el don de predecir, pues chillaba el ardiente fuego de la chimenea y decía: alguien viene, y se tiraba una cuchara y decía: y es mujer, y luego se escuchaba el canto del cuervo y afirmaba lo predicho, resultándole las predicciones. Se dice que por lo general estas personas han recibido este don por asignación divina, o en ocasiones por la transferencia de conocimientos de otras personas o curanderos, o por medios naturales, aunque también se dice que puede ser el conocimiento les haya llegado de forma heredada. Se cree también que esta gracia se puede recibir a través de los sueños, pero también puede ser descubierta por otro curandero. Este tipo de personajes se constituye como el intermediario entre los seres divinos o mágicos y el enfermo, y es a través del curandero que se da la comunicación para solicitar la salud del enfermo. Los curanderos al actuar enfrentan la enfermedad y a quien las causó. También se realizan prácticas preventivas, y por estas acciones de prevención o cura se realiza el pago por servicios prestados. Anteriormente se pagaba en especie, pues el curandero consideraba que al haber recibido el don de sanar, le implicaba un compromiso con la comunidad y con sus semejantes. Toda sociedad, independientemente de su origen histórico o de su ubicación geográfica, forja en algún momento de su desarrollo lo que de manera general se denomina un sistema de salud. De esta manera se pueden definir el sistema como una forma de respuesta social organizada para hacerle frente a las acechanzas de las malas voluntades, pues con ello se puede causar la enfermedad, el desequilibrio y la muerte. En la mayor parte de las sociedades actuales, estos sistemas son plurales, o sea, que los sistemas están formados por varios modelos médicos que pueden interactuar y complementarse armónicamente, o por el contrario, competir y mantener relaciones de exclusión y subordinación. Y en caso particular de las comunidades rurales de México, es frecuente que este sistema real de la salud lo integre la medicina doméstica o casera y la medicina tradicional. Es preciso señalar que los subsistemas, o sea, el sistema doméstico y el tradicional, han sido creados por las propias comunidades, llamándosele medicina tradicional. A este sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales, simbólicos
destinados a la atención de diversos padecimientos y de procesos desequilibrantes. El origen de estos conocimientos se remonta a las culturas prehispánicas, pero como toda institución social, se han dado variaciones en el transcurso de los siglos, influenciados estas por las culturas de medicina española, africana y moderna. Los recursos humanos han sido los curanderos, las parteras, los hueseros, las hierberas. Estos son los personajes que forman el grupo mayoritario de los terapeutas tradicionales, al que se le suma un importante número de especialistas, que son las rezanderas, los sobanderos, los adivinadores, los cantaores, los hierberos, los hueseros y otros más. Y aunque se han perdido algunos de estos conocimientos, es muy alejada la posibilidad de que perdamos en la totalidad este patrimonio, pues hoy afortunadamente contamos con un CESANA, Centro de Salud Natural, en donde se pueden adquirir jarabes, jabones, geles, dosis, microdosis. Además, en este lugar se realizan sobadas y masajes. Hoy se puede decir que se está poniendo atención a la medicina tradicional con el conocimiento de beneficios de las plantas y cuáles sirven para prevención y cura de las diferentes enfermedades. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos el que nos haya acompañado en esta hora escuchando las historias de la Villa de Patos. Y recuerde que los apuntes de la historia son de lunes a jueves por Radio Patos, la estación cultural de General Cepeda. Muchas gracias.